Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén genial, porque hoy tenemos un vídeo que estoy segura que les va a encantar, pero mucho. Como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman. Ese hombre que nos tiene a todas y a todos suspirando, ¿verdad? Y no solo eso, hoy vamos a desvelar el secreto, el gran secreto de Can Yaman. Sí, ese secreto que él no pudo soportar, lo impresionante. Y no solo eso, vamos a analizarlo en profundidad. Así que si son fans de Can Yaman, o simplemente sienten curiosidad por saber más sobre este galán turco, han llegado al lugar correcto, muy correcto. Prepárense para un vídeo lleno de información jugosa, anécdotas, secretos reveladores, análisis profundos y por supuesto muchas fotos y vídeos de nuestro querido Can. Vamos a bucear en su vida, su carrera, sus desafíos y sus triunfos. Vamos a explorar el porqué detrás del fenómeno Can Yaman. Así que sin más preámbulos comencemos a desentrañar este misterio, este enigma llamado Can Yaman. Prepárense para una inmersión total. Antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero hacer una pequeña petición que sé que ya la he hecho, pero es importante. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así no se perderán ninguna novedad sobre Can Yaman y otros temas interesantes. Me ayudarían muchísimo, es como un abrazo virtual. Y ahora sí, vamos allá, con toda la energía y la emoción que nos da hablar de Can Yaman. ¿Por dónde empezar? Es una pregunta válida. Este hombre es un fenómeno, un huracán, un torbellino. Con su belleza, su carisma, su talento, su profesionalismo y su, bueno, todo. Conquistó el mundo entero. Literalmente. Nació en Estambul, Turquía, el 8 de noviembre de 1989. Es actor, modelo, abogado. Un hombre multifacético, un verdadero genio. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo se convirtió en el ídolo que es hoy? ¿Qué ingredientes se mezclaron para crear esta estrella? Bueno, la verdad es que Can no siempre supo que quería ser actor. De hecho, como ya les dije, estudió Derecho en la Universidad Yeditepe de Estambul y trabajó como abogado durante un tiempo. Sí, imagínense a Can Yaman en traje y corbata, defendiendo casos, argumentando, negociando. Un Can Yaman diferente pero igualmente fascinante. Pero como suele suceder, la vida, ese ente caprichoso y lleno de sorpresas, te lleva por caminos inesperados. En su caso, ese camino fue el de la actuación. Un día, un amigo le propuso que se presentara a un casting. Sin muchas expectativas, Can aceptó, quizá por curiosidad, quizá por probar algo nuevo, y para su sorpresa, quedó seleccionado. Un giro de guión en la vida real. ¿Y qué giro? Así comenzó su carrera actoral, y desde entonces no ha parado de cosechar éxitos. El destino estaba escrito. Su primer papel importante fue en la serie Gonul-Ileri, que fue como el calentamiento, el ensayo general, la preparación para lo que vendría después. Pero fue con Erkencicus, conocida en español como Pájaro Soñador, donde alcanzó la fama internacional, el reconocimiento masivo, el estrellato absoluto. Esta serie, en la que compartió protagónico con Demet Özdemir, fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo. Un fenómeno televisivo. Un éxito arrollador. Y ahí fue cuando el mundo entero se enamoró de Can Yaman. Fue un fenómeno, una locura colectiva. Las fans enloquecían, los medios hablaban de él constantemente. Era el hombre del momento, el hombre. Y aquí es donde empezamos a hablar del secreto, de lo que Can no pudo soportar, y no es que no pudiera soportar el éxito, al contrario. Él es un hombre ambicioso, trabajador y talentoso. Lo que no pudo soportar fue la inmensa presión mediática, la constante atención de los paparazzi, la falta de privacidad, el asedio constante. Imagínense, de la noche a la mañana, pasar de ser un abogado desconocido a ser la persona más buscada por la prensa, a ser acosado constantemente, a no poder salir a la calle sin ser reconocido y fotografiado, a que cada paso, cada gesto, cada palabra sean analizados y comentados. Es abrumador, agobiante, extenuante. Una locura. Y esto nos lleva a una de las cosas más impresionantes de Can Yaman, su capacidad de adaptación y su resiliencia. A pesar de la presión y el estrés,
supo mantener la calma, supo mantenerse ecuánime, seguir trabajando duro, no dejarse consumir por la fama y la vorágine mediática. Un campeón. Un luchador. Y no solo eso, supo utilizar esa fama para cosas positivas, para causas benéficas, para dar a conocer la cultura turca, para acercarse a sus fans. Transformó la adversidad en oportunidad. Admirable. Pero, ¿qué más es impresionante de Can Yaman? Bueno, primero que nada, su profesionalismo, que ya lo hemos mencionado, pero merece un espacio especial. Es un actor muy dedicado, un perfeccionista que se prepara a fondo para cada papel. Se preocupa por aprenderse los guiones a la perfección, por meterse en la piel de sus personajes, por ofrecer lo mejor de sí mismo. Investiga, analiza, ensaya, se entrega por completo. Es un perfeccionista, y eso se nota en su trabajo. Se sumerge en cada papel, lo vive, lo siente, lo transmite. Un verdadero artista. También es impresionante su disciplina. Can Yaman es un hombre que se cuida mucho, que entrena regularmente, que lleva una dieta saludable. Es el vivo ejemplo de que la belleza no es solo genética, sino también trabajo duro, dedicación y esfuerzo constante. Un ejemplo a seguir. Y esto es importante porque en un mundo donde la imagen es tan importante, donde las apariencias a veces lo son todo, Can ha sabido mantener una imagen impecable sin caer en la superficialidad. Él entiende que la belleza exterior es un complemento, pero lo verdaderamente importante es la belleza interior, la disciplina, la ética de trabajo, la perseverancia. Otra cosa impresionante de Can es su humildad, que contrasta con su fama y su éxito. A pesar de ser una estrella internacional, un ídolo de masas, siempre se ha mostrado cercano y accesible con sus fans. Siempre se toma fotos, firma autógrafos, responde preguntas, se preocupa por sus seguidores. Es muy agradecido con el cariño que recibe y eso, créanme, es algo que no todos los famosos tienen. No se le ha subido la fama a la cabeza, y eso es algo que se valora mucho, especialmente en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, es impresionante su valentía. Can Yaman no tiene miedo de tomar riesgos, de probar cosas nuevas, de salir de su zona de confort. Se mudó a Italia para protagonizar la serie Viola come il mare, que fue un éxito rotundo, demostrando que podía triunfar en otro mercado, en otro idioma, con otra cultura. Un valiente. Un pionero. Y esto no es algo que muchos actores se atrevan a hacer. Es un gran paso, un desafío enorme. Y lo superó con creces. Demostró su versatilidad, su capacidad de adaptación y su talento sin límites. Pero volviendo al tema del secreto, ¿qué era lo que Can no soportaba? Pues, como les dije, era la falta de privacidad, la pérdida de su anonimato. La presión de ser una figura pública, el constante escrutinio de la prensa, el acoso de los paparazzi, la dificultad de llevar una vida normal. Él mismo ha hablado en varias entrevistas sobre lo difícil que fue para él adaptarse a la fama, sobre lo mucho que extrañaba su vida anterior, su libertad. Y es comprensible. Todos necesitamos nuestra privacidad, nuestro espacio personal. Y cuando ese espacio se ve invadido constantemente, cuando cada movimiento es noticia, es normal sentirse abrumado, agobiado, exhausto. Imaginen no poder ir a comprar el pan sin ser perseguido por las cámaras, no poder cenar en un restaurante sin que te interrumpan, no poder disfrutar de un simple paseo sin ser reconocido. Un infierno. Y es aquí donde radica la fuerza de Can, en su capacidad de gestionar esa presión, de no dejarse vencer por ella, de seguir adelante con su vida y su carrera. No se dejó consumir por la fama, sino que aprendió a vivir con ella, a aceptarla como parte de su realidad, sin perder su esencia, sin renunciar a su autenticidad. ¿Cómo lidió con la presión? ¿Cómo sobrevivió a la vorágine de la fama? Bueno, primero que nada, con la ayuda de su familia y amigos. Tener un círculo de apoyo sólido es fundamental. En segundo lugar, con disciplina y trabajo duro. Se enfocó en su carrera, en mejorar como actor, en ofrecer lo mejor de sí mismo. En tercer lugar, con su mentalidad positiva y su actitud resiliente. Aprendió a gestionar el estrés, a proteger su espacio personal, a priorizar su bienestar. Y finalmente con su conexión con sus fans, que le brindan cariño y apoyo incondicional. ¿Y ahora, podemos esperar de Can Yaman en el futuro? Pues muchas cosas. Sigue trabajando duro, tiene proyectos interesantes en camino,
y estoy segura de que nos seguirá sorprendiendo con su talento, su carisma y su capacidad de reinventarse. Es un camaleón. Y una cosa es segura, sus fans como ustedes, lo seguiremos apoyando incondicionalmente. Estamos con él. Se habla mucho de su próximo proyecto Sandokan, una serie que promete ser épica y que lo llevará a encarnar a un personaje icónico. Ya quiero ver eso. Y por supuesto espero que siga explorando diferentes géneros, que siga desafiándose a sí mismo, que siga creciendo como actor y como persona. El futuro es suyo. Es importante recordar que detrás de esa imagen de galán, de estrella de televisión, hay una persona. Una persona con sentimientos, con miedos, con sueños, con anhelos, con una vida privada. Y es importante respetar su privacidad, su espacio personal. Porque aunque sean figuras públicas, también tienen derecho a una vida normal, a ser simplemente Khan, el hombre, el ser humano. Así que espero que este vídeo les haya gustado, que les haya revelado un poco más sobre el secreto de Can Yaman. Espero que les haya gustado conocerlo un poco más allá de su imagen pública, que hayan descubierto lo impresionante que es como persona y como profesional. Espero que hayamos explorado su complejidad, su vulnerabilidad y su fortaleza. Espero que hayan comprendido mejor el porqué de su éxito, el precio que ha pagado, y la inmensa admiración que merece. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, pero no al final de nuestra admiración por Can Yaman. Hemos hablado del secreto que Khan no pudo soportar, esa presión mediática, esa falta de privacidad, y hemos resaltado lo impresionante que es su resiliencia, su profesionalismo, su humildad y su valentía. Hemos analizado su trayectoria, sus desafíos y sus logros. Hemos celebrado su talento y su carisma. Quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me apasiona hablar de Khan. Fue un placer compartir con ustedes mi admiración y mi análisis. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué más les gustaría saber sobre Can Yaman, qué es lo que más admiran de él, qué otros proyectos les gustaría ver. Me encanta leer sus comentarios. Son mi combustible. Son la energía que me impulsa a seguir. Y recuerden, la campanita es su mejor aliada para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así que actívenla. No se pierdan nada. Prepárense para más contenido emocionante, más análisis profundos y más sorpresas. Muchas gracias por todo, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme lleno de cariño y admiración, y hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando con Can Yaman. Porque yo por lo menos no pienso dejar de hacerlo. Hasta pronto.